Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a este webinar organizado por Hotel City. Ya son 9 y me gustaría anunciar que hoy, especialmente, aparte de transmitir a través de Zoom, estamos transmitiendo a través de Twitch, así que me gustaría dar la bienvenida también a los alumnos que nos ven a través de Twitch. Esta semana nos adentramos en el mundo del marketing y para ello contaremos con nuestro experto del módulo, Óscar González. Pero antes de darle paso, os quiero anunciar que hemos introducido una novedad y es que nos gustaría que rellenarais una pequeña encuesta de satisfacción de los webinars para que podamos ir mejorando cada semana. Así que os lo enviaremos ahora en el chat y también os lo volveremos a recordar al final del webinar. También me gustaría que pusierais la cámara para que nos vayamos conociendo los unos con los otros. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a nuestro experto, Óscar. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias, Adela, por la introducción. Y bueno, lo primero, saludaros a todos y a todas y agradeceros el tiempo que estáis dedicando para este webinar. Bueno, yo un poco he seguido los anteriores webinars de Schoolers y a diferencia de lo que habéis visto hasta ahora, creo que en este vamos a tener un salto cualitativo muy importante por la calidad del invitado y de su experiencia. Dentro de lo que es el marketing, pues habéis visto en las píldoras que hemos tocado temas muy extensos, hemos tocado temas de la parte de branding, de la parte de posicionamiento, de la parte de cliente, de la parte de un poco pues el mix de precio, producto, promoción, postventa, es decir, son múltiples conceptos que cada vez están más en zonas grises y donde todo de alguna manera tiende a interconectarse. Pero hay una parte que es fundamental en las empresas y además a cualquier tipo de nivel. Me da igual que sea a nivel del CEO, de director o directora general, de mandos intermedios o de vuestro campo de actuación en los hoteles. Y seguro que lo habéis visto y lo estáis leyendo por todas partes, que es el dato y la información. Hoy en día, en esta sociedad tan tecnológica que tenemos, habéis seguramente escuchado un término y si no os lo digo, que es la infoxicación, que es el hecho de estrangularnos o de morir un poco en el intento de no ser capaces de absorber la cantidad de información que se genera a nuestro alrededor. Absorberla implica saber dónde almacenarla, saber cuándo activarla y saber para qué activarla, ¿vale? Entonces, esto es un poco la orientación del webinar que quiero para hoy. De alguna manera, va a ser vital en nuestras vidas y más después de un entorno tanto de pandemia como de pospandemia, el hecho de tener una orientación en nuestras decisiones que esté basada en hechos objetivos, ¿vale? Sabemos que la industria turística hasta no hace mucho, muchas decisiones relevantes en cuanto a expansión, en cuanto a segmentación de clientes o en cuanto a decisiones en torno al propio cliente, se tomaban de una manera pues donde el factor subjetivo o digamos de alguna manera pues el libre albedrío pesaba mucho. Hoy en día eso está virando de una forma radical hacia tomar decisiones basadas en parámetros, que al final, hombre, nosotros tenemos que aportar siempre el componente humano, pero tendremos un dashboard y una serie de métricas que nos reduzcan la incertidumbre en un entorno como el actual. Fijaros, no sé si habéis oído hablar de la expresión del entorno VUCA, con una volatilidad, con una incertidumbre, con una ansiedad que se genera ya no solo a nivel personal, sino a nivel un poco de dirección de las empresas y más en el campo turístico como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, todo lo que implique gracias a la información, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y acertar de manera, digamos, un poco más sobresaliente en decisiones que afectan a personas, decisiones que afectan a destinos, decisiones que afectan a destinos, por ejemplo, a productos turísticos, pues todo eso de alguna manera pues nos va a dar un paso cualitativo, tanto en nuestra ejecución personal como profesionales, como en la ejecución de las empresas donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, como os digo, la información ha supuesto una gran revolución. De hecho, los datos se definen como el petróleo del siglo XXI y es verdad. Las empresas tienen a su disposición más datos que nunca. El cliente en vuestros hoteles, si aplicamos una digitalización correcta, está generando más información que nunca en cada movimiento. O sea, yo solo os pongo ejemplos de lo que se puede hacer.
podemos medir los horarios, podemos medir las zonas de paso, podemos medir las preferencias de consumo en F&B, podemos medir si un cliente es repetidor o no repetidor, podemos medir su nacionalidad, ver si el cliente es propenso a hacer un upselling del modo A o del modo B, recogida de quejas, cualquier tipo de análisis que se os ocurra, sobre todo para actuar en real time. Y ahí es donde viene vuestro papel, porque a veces diréis, bueno, es que esto de la información me puede pillar muy lejos porque puede ser que esto lo utilice más la gente del corporativo o a nivel de direcciones intermedias. No, no. Esto cada vez más, la tecnología va a implicaros a vosotros en cada puesto y lo que se quiere es una gobernanza de personas, que en este caso sois vosotros como profesionales, que con acceso a la data, que antes era una cosa un poco más estanca y un poco más de una isla, toméis decisiones en vuestras parcelas de trabajo que, como os digo, aumenten la eficacia de lo que hacéis, reduzcan la incertidumbre y os sintáis de alguna manera mucho más copartícipes de tomar decisiones que afectan al cliente. Y esto es un poco, ya os digo, para introduciros. No quiero aburriros porque quiero ir dando paso un poco a Carlos. Yo con Carlos y su compañía empecé a trabajar hace unos años cuando estaba en Iberostar y me fijé en ellos por varios motivos. En primer lugar, porque son una startup de gente joven y que con un factor de ilusión ha puesto un modelo en el mercado turístico que no existía, es decir, han sabido innovar, porque además son una empresa que desde Menorca, desde una islita pequeña del Mediterráneo, han sido capaces de extrapolar su modelo de negocio a nivel global y él nos contará, están trabajando con empresas de gran tamaño, están trabajando con destinos turísticos de todo el mundo y luego además que están muy abiertos a escuchar al cliente y hacer un papel de co-creación, es decir, son empresas dinámicas y que no te vienen con un producto cerrado ya en mano, sino que desde el punto de vista de los departamentos de marketing, los departamentos de ventas, etcétera, tienen mucha capacidad de absorber la demanda del cliente y de estar en un crecimiento constante que él nos explicará. Y además que, como veis, o lo que quiero también un poco que saquéis en conclusión de este webinar, es que los datos tienen multitud de caras, como si fuera una especie como de figura geométrica que en función de dónde la giremos y de quién la use, se pueden tomar multitud de decisiones. Él nos explicará incluso en real time, utilizando la herramienta para que lo veáis, decisiones que pueden afectar a indicadores de seguridad de destino, a la sostenibilidad, a sentimiento social o a problemas, por ejemplo, como el COVID. Entonces, lo que quiero un poco, luego en el turno de preguntas, pues también lo hablaremos, pero que saquéis en conclusión que vosotros, de alguna manera, estáis capacitados o podéis pedir a vuestras direcciones cada vez ese acceso a una información en un formato que sea fácil, entendible y accionable, que guiaros por esta información cada vez más para tomar decisiones que no estén sobre vuestros pies de barro, sino que estén bien cimentadas. Y luego que esto, ya te digo, nos permite un poco pues, el jugar cada vez más a construir como un mecano interacción de datos que al final pues, me llevan a comprender tendencias o simplemente como os decía un poco en las píldoras, de adivinar, por ejemplo, quiénes son realmente mis clientes más rentables, mis clientes más potenciales, dónde tengo océanos azules donde puedo crecer. O sea, luego nos explicará, pero, por ejemplo, ya solo por ver temas de conectividad aérea en el futuro o temas de llamadas a las OTAs o a los GDS en cuanto a intención de búsqueda de los clientes, podemos empezar a adivinar dónde están los caladeros de demanda en un entorno tan complicado como el actual, que dices, oye, pues tengo las fronteras cerradas, tengo los vuelos cerrados, pero hay mercados que se mueven a diferentes ritmos que otros. Entonces, al final, dentro de la escasez de demanda, si soy capaz de verter mis fuerzas para que luego los departamentos de e-commerce, los departamentos de comercial o incluso los departamentos de operaciones en los hoteles, si descubro que hay demanda latente en mercados donde prácticamente pues igual no actuaba en un pasado y que modifique mis estándares de producto y servicio para irme con ese mercado, pues perfecto. Entonces, este ha sido, ya os digo, un poco para terminar, el porqué del razonamiento de escoger un profesional del dato, de ver una plataforma de datos y de que esto no tenga que ver, a veces que en marketing dices, bueno, voy a ver temas de e-commerce o temas un poco más visuales, sino que he entrado en el meollo de algo estratégico
pero que creo que os resultará muy motivante y muy interesante. Eso espero, porque ya os digo, Carlos es un profesional como la Copa de un Pino, además es un equipo de gente joven y dinámica, no es ningún tipo de dinosaurio, y encantado de que pueda compartir la experiencia que yo he vivido con él, con todos vosotros dentro del programa de Hotel City. Y Carlos, con esto te doy un poco la introducción. Como ha comentado Adela, tenemos la novedad del Twitch, con lo cual también tenemos una retransmisión en real time y con posibilidad de interacción con vosotros, que también quiero que esto sea dinámico y que no sea un poco un diálogo de dos personas, sino que nos vayáis prácticamente en real time poniendo en la mesa dudas o apreciaciones. Y hasta aquí puedo leer, Carlos, con lo cual, pues nada, dar las gracias a todos y Carlos, tu turno. Pues muchas gracias por la introducción, Óscar. La verdad es que nos has dejado muy arriba. Espero cumplir con las expectativas y gracias también a Schoolers por pensar en nosotros y en ti, pues eso, ¿no? Por pensar en que podemos aportar algo en esta formación desde la perspectiva de cómo se puede usar la información hoy en día para tomar mejores decisiones. Bueno, pues gracias a todos los asistentes del mismo modo. Espero no aburriros. Como decía Óscar, más que un monólogo o una presentación, a mí me gustaría que fuese algo más interactivo y así lo voy a plantear un poco para que, es verdad que somos muchos y posiblemente no se puede llevar un nivel de interacción de uno a uno, pero sí pues tenéis la posibilidad de ir planteando consultas sobre el chat, a través de Twitch pues también hay la posibilidad. Voy a plantear cuestiones que me gustaría tener algún tipo de feedback, ¿no? Por ver qué es lo que opináis, ¿no? Y bueno, vamos a tratar un poco de sorprender y de llevar al día a día, al suelo, a decisiones, lo que es toda esta burbuja que se ha montado en los últimos años, pero sobre todo ahora con respecto al mundo de los datos, ¿no? Porque, como decía Óscar, esto hay que ser capaces de sacarle una utilidad, de destilar. A mí me gusta mucho compararlo con destilar, ¿no? Es decir, tenemos un montón de ingredientes, pero tenemos que sacar esas gotitas de licor que son las que realmente tienen valor. Entonces, un poco la idea es plantearos un poco lo que hacemos. Os voy a hacer un poco de intro con una presentación, pero muy breve. Ya os digo, la idea no es hacer un rollo de presentación y luego ir sobre la plataforma de inteligencia turística con la que trabajamos para directamente hacer un ejemplo live de cómo en pocos minutos veréis cómo podemos sacar mucha información y conclusiones con mucho valor. Como decía Óscar, bueno, somos una empresa relativamente joven, iniciamos en 2013 nuestra actividad. En 2015 decidimos dedicarnos únicamente al sector turístico, es decir, somos de las pocas compañías especializadas en analítica de datos que se dedica solo al sector turístico. Curiosamente, es uno de los sectores que menos ha incorporado toda esta tecnología. Hay otros sectores que lo tienen mucho más interiorizado. La realidad es que la situación actual ha hecho que se potencie la necesidad de tener información. Cuando nos hemos quedado ciegos de no saber qué va a pasar, es cuando realmente nos hemos dado cuenta de que existen herramientas que nos pueden ayudar. No es una bola de cristal, de momento no la tenemos, estamos trabajando en ello. Como dice Óscar, somos muy proactivos y estamos hablando con cristaleros ya para que nos vayan haciendo la bola, pero puede ayudar mucho y ahora lo comentaremos. Somos un equipo relativamente pequeño, ahora somos 24 personas. La verdad es que hemos crecido mucho desde que empezamos a trabajar, Óscar. Yo creo que ya hemos duplicado y bueno, trabajando internacionalmente. Una de las grandes ventajas de la innovación y del mundo digital es eso, ¿no? Poder emprender y poder trabajar desde cualquier sitio y ofreciendo servicios punteros y en realidad, pues actualmente con poca competencia a nivel internacional para destinos de todo el mundo, tanto destinos turísticos como empresas del sector privado. Es verdad que las empresas del sector privado actualmente, pues a nivel inversión, pues están sufriendo mucho, que os voy a contar, ¿no? En cuanto a que no hay ingresos, se sigue trabajando, bajando un poco el nivel y quizá durante los últimos meses se ha potenciado más el sector público, que es básicamente organizaciones gestoras
y de promoción de destinos turísticos, ¿vale? Como podría ser pues, la AETIP, la Asociación Turística de las Islas Baleares o cualquier tipo de fundación de promoción turística. ¿Ok? Pues entonces, si os parece, voy a compartir pantalla y nos ponemos en marcha sobre un poco lo que hemos comentado. Perfecto. Estáis viendo una portada azul, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos para allá. Pues me vais a permitir que empiece con una pregunta. ¿Cuándo acabará la crisis turística? Me gustaría que alguno se aventurara a contestar, alguna, a decir, ¿cuándo creéis que se va a acabar la crisis turística? A ver si hay algún Nostradamus presente. Ya digo, nosotros no tenemos una bola de cristal, ¿eh? Ojalá. Pero ¿alguien cree que sabe cuándo va a acabar la crisis turística? Óscar, ¿tú te atreves? Bueno, si hay que poner un poco el dado, yo hablaría del 2022, finales del 22, principios del 23, para hablar de una mínima recuperación en términos normales. Te he metido en un marrón, ¿eh? Es casi imposible hacer previsiones y es un poco una pregunta trampa, ¿vale? Quería empezar un poco eso, despertando esa curiosidad y tal, porque en realidad no estamos en una crisis turística, ¿vale? Es un concepto y no intentéis matarme de alguna manera, pero es la realidad. Es decir, no nos estamos enfrentando a una crisis turística, nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria, ¿ok? Es obvio, pero a veces se nos olvida. ¿Por qué decimos esto? Nosotros lo decimos basándonos en los datos y en la información que tenemos. O sea, la demanda turística sigue latente, sigue estando ahí. Vamos a volver a viajar en cuanto podamos, en cuanto nos dejen. No es un problema turístico, es un problema sanitario, ¿vale? Es un concepto muy interesante a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, tampoco podríamos decir que hay otros sectores que están igual de afectados. Podrían ser pues la cultura, el ocio o un montón de sectores que están igual de afectados prácticamente que el turismo y no por eso es una crisis cultural, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, el problema principal es la incertidumbre. Lo que ha pasado es que hemos hecho un reset y no sabemos qué pasa, no sabemos qué está pasando y no sabemos cuándo se va a reactivar esto realmente. ¿Por qué? Pues porque el entorno es muy cambiante. Si todo permanece en una línea en la que estamos viendo, podríamos decir, los 2 últimos meses, pues podríamos realizar ciertas previsiones, ¿no? O ciertos escenarios de previsión de cómo va a evolucionar. Pero en el caso en que cambie cada semana lo que nos estamos encontrando contextualmente, pues eso nos lo va desmontando, ¿no? Eso que no os cuento nada que no sepáis, pero creo que es interesante remarcarlo. Entonces, ¿cuál es la herramienta para combatir la incertidumbre? Y si alguno también se atreve a aventurarse, ¿cómo creéis que podemos combatir este marco de incertidumbre? Bueno, si no hay valientes, la respuesta más obvia es con datos. La respuesta que nos solemos encontrar es con datos, ¿vale? Y no es exactamente lo que nosotros creemos. Y os está hablando el director de marketing de una empresa de análisis de datos, de Big Data, ¿vale? Del famoso Big Data. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Los datos no sirven de nada, en realidad. O sea, no nos valen. Y esto ya lo ha adelantado Óscar. Necesitamos información, por un lado, y por otro lado, un cambio de mentalidad en la manera de tomar decisiones, lo cual tampoco es trivial. Es decir, esto es un proceso que va a llevar tiempo, pero hay que hacerlo. Y esta circunstancia actual nos va a obligar. Y sin darnos cuenta, ya la sociedad, incluso podríamos hablar de los gobiernos, están empezando a cambiar esa mentalidad de tomar decisiones basadas en datos. ¿Por qué lo digo? Porque estaréis de acuerdo en que en base a los datos de la evolución de la pandemia, de ratios de infecciones, ratios de vacunación, etcétera, etcétera, se están tomando decisiones. Abro, cierro, abro hostelería, abro aeropuertos.
bueno, no son buenas noticias, ¿vale? No es el mejor contexto, pero si sacamos algo positivo es que estamos empezando a saber tomar decisiones basadas en datos, en información, ¿vale? Lo cual, bueno, eso nos puede ayudar a que poco a poco ese cambio de mentalidad se vaya introduciendo. Siguiendo un poco también con lo que decía Óscar, en una estructura tradicional pre-COVID, ¿cuáles creéis que serían los ingredientes básicos en la toma de decisiones en el sector turístico? Ahora ya estaríamos hablando del sector como tal. ¿Alguien se aventura a probar? ¿Qué creéis? ¿Qué datos creéis que se usan para tomar una decisión tanto de marketing, comercial, de expansión, de operaciones, como decía Óscar, en el sector? ¿Tenéis alguna idea de qué es lo que se maneja? Pues básicamente se trabaja con estas fuentes. Datos internos de la propia compañía, que son muchos, todo se diga, el CRM, el PMS, otros sistemas, datos estadísticos públicos, encuestas, consultas a partners, ¿vale? Importante, el termómetro de hablar con partners en ferias, oye, ¿cómo ves esto, cómo ves aquello? Y un gran ingrediente, y por eso está en mayúsculas, que se llama intuición, ¿vale? La intuición no es mala, pero la intuición se basa en la experiencia previa. Es decir, tenemos intuición porque hemos vivido situaciones similares e intuimos lo que va a pasar, ¿vale? ¿Qué pasa en la actualidad? Pues que evidentemente esto ahora no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque la experiencia previa no nos sirve en un contexto totalmente nuevo. ¿Qué intuición podemos tener si no tenemos una base de conocimiento sobre lo que está pasando y lo que puede pasar? Eso nos rompe mucho la estructura tradicional de toma de decisiones. Y si a eso le sumamos pues que el entorno es extremadamente cambiante, como estábamos comentando hasta ahora, y que la dependencia de nuestro negocio, del éxito de nuestro negocio, es de la tesitura global, ya ni siquiera del destino, sino global, y de todos los partners y players que hay en el sector, ya pueden ser aerolíneas, operadores, etcétera, pues todo eso hace que realmente la información con la que trabajábamos para tomar decisiones se quede muy corta. Y entonces hay cierta parálisis porque no se sabe bien por dónde tirar, ¿no? Y eso está un poco repercutiendo en ese incremento de trabajo que podemos tener las compañías que nos dedicamos a la analítica de datos en tiempo real para ofrecer información. Es decir, a mí cuando me preguntan, ¿vosotros vendéis datos, no? No vendemos datos. Nosotros lo que hacemos es proveer información y lo que intentamos es dar respuestas, ¿vale? No siempre se pueden dar todas las respuestas, pero sí acercarnos a las respuestas, a las necesidades concretas. Pero los datos por sí no nos dicen nada, ¿vale? Y voy a insistir bastante en ese concepto porque es algo que creo que es interesante. Y por ahí tenemos esta frase que es como una bandera que llevamos, y además esto es cierto, esto lo venimos diciendo desde 2015 y estamos en 2021. Ahora, pues la tesitura, pues bueno, nos ayuda todavía más con este mensaje, ¿vale? Ahora comentamos un poco esta pirámide que yo creo que es bastante ilustrativa de un poco cómo funciona el mundo de los datos, ¿no? Y la relación entre cantidad y calidad, ¿vale? Pero me vais a permitir, y además esto vuelve a ser casualidad, porque tú, Óscar, has comentado un poco en la introducción este concepto, ¿no? del petróleo. Se dice que el petróleo, los datos son el petróleo del siglo XXI. Bueno, yo creo que los datos son bastante mejor que el petróleo, primero porque no son finitos, ¿vale? Es decir, no es un recurso finito, sino creciente. El petróleo es, diríamos, un recurso limitado, ¿no? Pero el concepto, y voy a usar un símil con un coche, ¿vale? Que es algo muy básico, pero creo que es bastante también ilustrativo de un poco cómo entendemos todo este universo. El petróleo no mueve un coche, en realidad. O sea, el coche se mueve porque tiene un motor, porque tiene unas ruedas, porque tiene un volante, tiene un cuadro de mandos, pero el petróleo de por sí no mueve un coche. Los datos por sí no mueven decisiones,
¿vale? Hay todo un entramado intermedio, que es el que vemos aquí, ¿vale? Que si lo llevamos al símil de lo que puede ser un coche, ¿vale? Pues los datos son solo la materia prima. Hace falta un tratamiento, una agregación, una estructuración, un filtrado y una analítica sobre esos datos que generen el movimiento, que vendría a ser, haciendo el símil del coche, el motor, ¿no? Con ese motor todavía no hemos acabado, porque el coche sigue sin andar y sigue sin poder dirigirse, ¿no? A través de esa analítica cruzada lo que hacemos es generar indicadores, ¿vale? Unos indicadores que den respuesta, den información y den respuesta a lo que son, pues, las necesidades del sector turístico en concreto. Esos indicadores, si nos lo imaginamos, vendrían a ser el cuadro de mandos del coche, ¿no? El salpicadero y lo que vemos. A partir de ahí ya pasamos, digamos, a la parte más operativa. Ahí ya nosotros vemos ese cuadro de mandos y podemos tomar decisiones, ¿vale? Cuando empezamos a tomar decisiones basadas en lo que vemos en ese cuadro de mandos, es lo que nosotros conocemos como inteligencia turística, ¿vale? Eso es el volante. La inteligencia turística es el volante, nos permite dirigir el coche hacia un lado u otro, ¿vale? Y todo eso gracias a lo que nutre a la materia prima, pero estaremos de acuerdo que sin todo el conjunto no sirve de nada. No sirve de nada. Y este es un reto bastante interesante para las grandes organizaciones que manejan muchos datos, ¿vale? El empezar a trabajar esos datos y sacarles utilidad no es algo que sea sencillo si no se ha trabajado nunca, incluso con datos propios. Nosotros veremos ahora ejemplos de datos externos, ¿no? De datos contextuales de qué pasa en un destino, ¿no? Ya lo veremos al detalle, pero a todo eso se le puede incorporar el dato propio para alimentarlo, ¿no? Que es un poco lo que vemos en esta pirámide, ¿no? Pasando de una base de mucha cantidad de datos, el Big Data famoso, como decía, ¿vale? A través de estructuración, filtrado y agregación, ¿vale? Empezamos a obtener información, ¿vale? De los datos ya empezamos a tener información que nos interesa, ¿vale? Cuando esa información la empezamos a cruzar con información de diferentes fuentes, empezamos a generar un conocimiento, ¿vale? Ahí reside la potencialidad, es decir, ese conocimiento es el que se tiene que conjugar con el factor humano, con el factor decisivo, con el factor operativo y tomar decisiones, ¿vale? Cuando juntemos esas dos partes, estaremos trabajando con inteligencia turística, ¿vale? Y este proceso de abajo arriba, cuanto más rápido lo hagamos, mejor, ¿vale? Evidentemente. Ahora ya hoy en día estamos trabajando con modelos predictivos, es decir, ya sería, digamos, el último eslabón de todo esto, es decir, bueno, ahora, además de trabajar con dato actualizado para ser muy ágil en la toma de decisiones, voy a predecir, ¿no? Hoy en día es posible, bueno, vamos a decir que era posible hacer predicciones relativamente buenas. Ahora mismo, con la situación actual, la verdad es que hacer predicciones es prácticamente imposible hasta que no se estabilice un poco la situación global, ¿no? Pero sí podemos ver, y lo veremos con un ejemplo, cosas muy interesantes, ¿vale? Bueno, esto también es una obviedad, ¿no? Pero desde un punto de vista de marketing, yo creo que también tiene mucho sentido, ¿vale? Observa, analiza y adáptate. Es decir, vemos algo, actuamos, pero la potencialidad de poder medirlo en base a hechos, no en base a lo que creemos, ¿no? Es decir, si hacemos una campaña la podemos medir no solo por diríamos, las fuentes internas que podamos tener, sino la podemos medir con información contextual, ¿vale? El cliente es muy espontáneo y eso nos va a servir para medir y adaptar. Es decir, va a ser mucho más fácil identificar si vamos bien o vamos mal con la decisión que hemos tomado y no nos tiene que temblar el pulso para cambiarla. Para eso tenemos esta información, ¿no? De ahí viene un poco el mide, corrige, mide, corrige. Esto es algo proactivo y totalmente dinámico, ¿ok? Si tenéis alguna duda, podéis interpelarla por el chat, ¿eh? Yo encantado de responderla porque a veces me embalo a hablar y no dejo mucho espacio.
Lo mismo para ti, Óscar. Aunque tú ya conoces un poco más, cualquier cosa, no dudes en... Ok, en estaremos con ello, añadirlo. pero vamos, sí que animo a los participantes a interpelar, porque ya os digo que yo creo que es una ocasión de oro recibir información muy puntera de lo que están haciendo las compañías ahora mismo para salir de esta situación y creo que a algunos os tocará más de cerca y otros en el medio plazo, pero que lo que estamos viendo aquí, ya os digo, es como una clase magistral en la universidad y yo creo que podéis aprovechar de dudas, de interrogantes que os surjan a lo largo de las explicaciones y sobre todo en los ejemplos prácticos que nos diga Carlos. Genial, pues siguiendo un poco con algún concepto básico y ya queda poco de la presentación y vamos a ir un poco a lo bueno. Pero creo que este es un concepto que conviene recordar, aunque también parezca obvio. Los visitantes, los turistas, visitan un destino, no un hotel. A veces se pierde un poco de perspectiva. Parece una tontería, pero yo lo he visto. A veces se pierde de perspectiva. Entonces, es muy importante saber qué pasa en tu destino, contextualmente. Y no solo del set competitivo, en general. ¿Qué pasa con mi destino? Y hoy en día, pues todavía más, ¿no? Con los competidores y a nivel global. ¿Qué pasa a nivel global? Si no tenemos ese tipo de información, es que ahora lo vemos súper obvio, porque si no tenemos la información de que en Reino Unido, cuando vuelves te hacen hacer 3 PCRs, ¿vale? Hoy en día es tan obvio que nos parece lógico, pero el año pasado ese tipo de información no se manejaba, y no estoy hablando de una pandemia, estoy hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Esa información la tenemos que tener, y cuanto más fresca, mejor, para ir adaptándonos a la situación. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de datos trabajamos? Y esto ya voy a entrar un poco al ejemplo de qué hacemos en Mabrian, ¿vale? Que, por cierto, Mabrian significa Making Bright Analytics en inglés. ¿Qué tipo de datos trabajamos? Trabajamos desde 2 perspectivas de datos. Los datos transaccionales del sector turístico y los datos de comportamiento en el sector turístico, ¿vale? Que son los 2 bloques que veis aquí, ¿vale? La información transaccional nos habla un poco de qué pasa, y la información de comportamiento nos habla de por qué, ¿vale? Todo esto se analiza de una manera cruzada, ¿vale? Para tener una visión, diríamos, global de qué está pasando en mi destino, ¿vale? ¿A qué me refiero con estas informaciones transaccionales? Por ejemplo, datos de vuelos. Pues bueno, manejamos datos de conectividad aérea a nivel global, es decir, programación de vuelos desde cualquier punto del mundo a cualquier destino. Tenemos información de precios tanto de vuelos como de alojamiento, y por alojamiento me refiero a hoteles, pero también a alquiler vacacional, a holiday rental, que le llaman. ¿Qué otros datos transaccionales manejamos de gran valor? Las reservas aéreas, es decir, lo que viene a ser demanda confirmada para mi destino, ¿vale? Fijaos el alto valor que puede tener para un hotelero saber desde qué país hay muchas reservas confirmadas para su destino, porque sabes que un porcentaje alto de esas personas van a buscar hotel, se van a alojar en un hotel, ¿ok? Además de patrones de anticipación, que luego hablaremos, estancias medias, etcétera, etcétera. Otro dato transaccional con el que trabajamos son los patrones de gasto en destino, ¿vale? Aquí pues son patrones de gasto a través de tarjeta de crédito, y lo que nos permite es identificar segmentos de clientes pues con un mayor potencial de gasto o con un mayor que puedan generar un mayor interés para el negocio o para el destino, en función de cómo se esté enfocando, ¿vale? Básicamente respondemos a la pregunta de si tuviese que traer un turista más a mi casa, ¿cuál debería ser, ¿no? ¿De dónde debería ser? Pues bueno, en principio el que más gaste por día podría ser uno de los objetivos, ¿no? Una de las características que nos interesen, entre otras. En el bloque de comportamiento, ¿qué manejamos? Manejamos búsquedas de vuelos, es decir, y este es uno de los indicadores que
ahora estamos trabajando intensamente y ahora os explicaré por qué. Es un medidor de demanda espontánea, inspiracional, es decir, cómo se están buscando vuelos desde cualquier parte del mundo para visitar un destino, ¿vale? Fijaos que aquí en ninguno de estos datos preguntamos nada a nadie, simplemente observamos datos globales, qué está pasando, ¿vale? Y de ahí empezamos a sacar conclusiones, ¿vale? Es un termómetro bastante interesante también y nos da mucha información. La parte social que veis aquí es la parte de monitorización en redes sociales, redes y medios sociales. ¿Qué hacemos? Escuchar de nuevo de manera proactiva, sin preguntar nada, que se habla de manera pública, ¿vale? En redes sociales, en términos turísticos, sobre un destino. Lo captamos todo, nos quedamos con todo con el núcleo de información y menciones que tiene que ver con el sector turístico, que tiene relevancia desde el punto de vista turístico, y a partir de ahí empezamos a extraer un montón de indicadores que son muy interesantes para hacer segmentación, por ejemplo. Es decir, podemos identificar intereses de los visitantes por mercados de origen, por países, por regiones dentro de un mercado de origen, podemos identificar patrones demográficos, podemos identificar patrones de percepción, que eso también ahora mismo se está trabajando mucho, como la percepción de seguridad sobre un destino, la satisfacción con los productos turísticos, la satisfacción hotelera, etcétera, etcétera. Un montón de indicadores que básicamente se extraen haciendo uso de tecnologías de inteligencia artificial sobre los textos que, como os decía, se comparten de manera pública. Hay una tecnología que se llama procesamiento de lenguaje natural y nos permite extraer de manera automática intereses y sentimiento de todo eso, ¿vale? Es un observatorio en tiempo real, para entendernos. ¿Qué más datos de comportamiento podemos incorporar al análisis? Todo esto son, para simplificarlo, ingredientes de una receta que podemos hacer, pero no todas las recetas incluyen siempre todos los ingredientes, es decir, que el cliente puede jugar con los datos que necesite en cada momento. Los datos móviles son datos de presencia y movilidad. Ahí podemos identificar de la manera más precisa que existe hoy en día cuántas personas o cuántos visitantes han pasado por mi destino o por una zona o por este código postal, si es necesario, durante un tiempo. De esa manera, identificar muy bien cuáles son los volúmenes y las potencialidades en cuanto a mercados, ¿vale? Pensar en destinos que no tienen diríamos, un canal de entrada tan claro como las islas, por ejemplo, ¿no? Pues ahora mismo los destinos de la península en los que se ha movido en 2020 y lo que parece es que en 2021 va a ser un patrón igual, mucho visitante por vía terrestre, ¿vale? Es muy difícil monitorizar eso, sobre todo cuando es con coche propio. ¿Qué hacemos? Bueno, pues identificarlos a través de la conectividad de sus dispositivos a las antenas que hay en el destino, ¿vale? Y aprovecho para deciros, porque esto suena un poco a me están espiando, evidentemente, y no lo he dicho antes, todo esto son siempre datos anonimizados y agregados, es decir, nunca podemos llegar a saber el patrón de comportamiento o de movilidad de una persona en concreto, ni siquiera de un grupo pequeño, ¿vale? Carlos, en esta línea, por ejemplo, Marcela acaba de poner en el chat que realmente cuál es el origen o cómo se obtienen estos datos. Aparte del proceso de anonimización que estás explicando, también puedes explicar un poco cómo son las relaciones con los proveedores y hasta qué nivel de profundidad se puede bajar en la analítica de estos datos. ¿En el caso de movilidad o en general? En general, pues ahí. Vale. Bueno, siguiendo un poco con el de movilidad, aquí los proveedores son las empresas de telefonía móvil, con los cuales pues tenemos firmamos un acuerdo para un proyecto y ellos pues facilitan datos, venden, o sea, la mayoría de datos que usamos es comprado a proveedores. Dato de pues esas conectividades de dispositivos en sus antenas, tanto de sus propios clientes como
de clientes, diríamos, de otras compañías o visitantes, ¿no? Diríamos, de otros países. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú te mueves sobre un territorio, tu dispositivo se va conectando a la antena que tiene más cerca. Eso deja un registro, ¿vale?, que permite identificar si ese dispositivo es español, si es francés o de qué nacionalidad es, ¿vale? Y eso nos permite hacer una infinidad de analíticas. El resto de datos, pues los vuelos, la información de vuelos nos proviene de empresas multinacionales que se dedican a la programación, o sea, a la gestión de programación de vuelos, ¿vale? Y los GDS, en cuanto a los datos de vuelos. Los datos de precios los obtenemos de OTAs, ¿vale? De agencias de viaje online, tanto los hoteleros como los de hoteleros o alquiler vacacional, como los de vuelos. Reservas también vendría información de tanto reservas como búsqueda, nos viene la información de GDS, ¿vale? Las plataformas de búsqueda que recogemos son tanto metabuscadores como OTAs, como incluso las agencias online, ¿vale? Que al final, perdón, agencias tradicionales iba a decir, que al final no dejan de ser online. En cuanto a redes sociales, estamos trabajando con Instagram y Twitter. La pregunta habitual es ¿por qué no Facebook? Facebook no, porque no podemos. Desde un inicio no se ha podido trabajar con Facebook por varios factores. Uno es, en su momento, por la manera en que tenían de vender los datos, y desde hace ya casi un par de años porque no venden ese dato. Entonces, tenemos una visión bastante buena con las dos redes que tenemos, ¿vale? El concepto es, nunca vemos el 100% de lo que pasa en un destino, pero cada capa de datos nos va a dar una visibilidad de un porcentaje suficiente para imaginarnos o para extrapolar lo que pasa en toda la fotografía, ¿vale? Si nos imaginamos un cuadro y del cuadro vemos el 40% de un paisaje, podemos imaginarnos el resto, ¿vale? Como decía antes, no es una bola de cristal, pero ayuda mucho. Creo que no he hablado de la fuente de gasto. En este caso trabajamos con Mastercard, es decir, con todas las transacciones que Mastercard, y a nivel nacional también estamos trabajando con algún proveedor más, pero en global normalmente con Mastercard. La última parte que no he comentado de comportamiento es la parte de opinión, ¿vale? La parte de opinión vendría a ser el feedback post experiencia, tanto a nivel redes como a nivel portales especializados, que nos va a dar esa información sobre cómo ha sido la experiencia, ¿vale? Importante, ¿vale? Y voy a pasar a la siguiente. Importante porque justo la opinión, ¿vale?, es el último eslabón que alimenta otra vez el círculo, ¿no? Esta es la representación un poco de lo que buscamos, ¿vale? Monitorizar el ciclo completo del viaje, que al final se retroalimenta constantemente. Entonces, de esas opiniones, y eso es algo que ya conoce todo el mundo se inspira en opiniones y en redes sociales, ¿vale? Para ver dónde se va de vacaciones, ¿vale? Es algo bastante incorporado en el día a día. Ok. Carlos, hay un par de comentarios simplemente sobre el tema que has dicho de los datos. Sí que quiero indicar que hay compañías que hacen compra-venta de datos con una base de datos cedida por el cliente con los permisos pertinentes. Entonces, de ahí sí que se pueden sacar a veces perfiles que pasan del anónimo a un perfil concreto, porque hay una pregunta de Marcela referente a esto. Pero en general sí que los niveles de analítica son anonimizados para la toma de conclusiones. Y luego sí que nos pregunta Celine también un poco ya el ver algún ejemplo práctico de cómo se pueden ganar huéspedes en un hotel en función de todo esto que estás comentando, Carlos, para tomar estas decisiones. Vale, genial. Pues enseguida pasamos al ejemplo, que yo creo que va a ser ilustrativo de por dónde podríamos, diríamos, llevar a decisiones operativas a un hotel hoy en día sobre toda esta información, ¿vale? O sobre alguno de estos indicadores. Voy avanzando rápido por aquí. Bueno, como os decía, pues ya veis que cada parte de los datos que estamos hablando forma parte de una fase, la de inspiración, la de decisión, la de comportamiento durante la estancia y la de opinión, que al final pues se va retroalimentando, ¿vale? Yendo un poco al suelo y al ejemplo al que comentábamos, ¿no?
Tenemos, ya os digo, miles de indicadores, pero ¿cuáles son los indicadores que yo creo que ahora son resaltables en el día a día, dadas las circunstancias y lo que estamos trabajando intensamente con los clientes? Uno, el impacto turístico de la crisis para el destino, ¿vale? Es decir, cómo está impactando esta crisis sanitaria en el destino, ¿vale? Para eso nos apoyamos bastante en la monitorización de redes sociales. Dos, cómo está afectando, cómo evoluciona la percepción de seguridad de nuestro destino, ¿vale? Que eso lo analizamos en base al sentimiento, como os comentaba, ¿vale? Estaremos de acuerdo que uno de los factores principales a la hora de irnos de vacaciones a cualquier sitio es que tengamos garantizada la seguridad, ¿no? Y si nos imaginábamos viajar en familia, pues todavía más. Es un aspecto que está de lo primero hoy en día, ¿ok? Poco a poco eso se va atenuando, ¿vale? Por suerte, a medida que, diríamos, la situación mejora, la situación sanitaria. ¿Qué otro factor? Evolución de la demanda inspiracional, lo que os decía, las búsquedas de vuelos, ¿vale? ¿Cómo evoluciona? ¿Siguen buscando vuelos? ¿Para cuándo? ¿Desde dónde? ¿Vale? La tercera sería la evolución de la posibilidad de acceso a un destino, ¿vale? Y en este caso hablaremos de la conectividad aérea, que evidentemente afectará mucho más a destinos tipo isla o destinos remotos que dependen de la conectividad aérea que destinos, diríamos, que tienen más facilidad de acceso por vía terrestre, ¿vale? Y por último, un factor que también se está estudiando mucho es la evolución de la competitividad, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, a los precios hoteleros, cómo estamos de competitivos, ¿vale? Dadas las circunstancias, porque es verdad que no es una crisis turística, es verdad que la gente quiere seguir viajando, pero a la hora de la reactivación hay que ver hasta qué punto pues hay que, diríamos, ajustar precios o no, ¿vale? Por ahí trabajamos bastante diríamos, con departamentos de Revenue Management también para hacer este tipo de análisis, ¿vale? Entonces, básicamente, que se sientan seguros, que quieran venir, que puedan venir, ¿vale? La conectividad aérea y además los precios de vuelos, ¿vale? Y luego ver cómo estamos en cuanto a precios de alojamiento, ¿vale? Esos serían unos aspectos que podemos ver ahora en el ejemplo práctico. Y voy a cambiar de pantalla y nos vamos directamente al ejemplo, si os parece. Este no es, perdón. Antes de entrar al ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta de todo lo que ha sido un poco la explicación teórica del modelo, posibilidades que quiera compartir con Carlos? Bueno, si no hay comentarios, sigo, ¿eh? Luego pasaréis un Ahí. examen todos, ¿eh? Al final ahí del webinar, a ver si nos hemos ahí captado con la idea. Yo, si nos aburro, ya me doy por contento, ¿eh? Pero ahora empieza lo interesante. Ya ha acabado el rollo. Esto es la realidad. Este mapa que veis, esta es la plataforma. Es decir, todo el rollo que os he soltado, al final se basa en un servicio que es lo que veis aquí. Es una plataforma, esto le llamamos plataforma de inteligencia turística, que no es más que una plataforma en cloud a la que accedes desde cualquier navegador con tus credenciales y te da acceso a todos los destinos que quieras ver del mundo, ¿vale? Tenemos muchos, y ver cuál es la situación y cómo está afectando el contexto a ese destino, ¿vale? Desde infinidad de prismas, como también decía Óscar, ¿eh? Si nos imaginamos un diamante, hay infinidad de prismas y hay infinidad de puntos de vista que podemos seguir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejemplo directamente sobre la plataforma, ¿vale? Había pensado trabajar con Baleares, ¿vale? Para tener un ejemplo que nos quede cerca, ¿vale? Para no irnos a destinos así que no conozcamos tanto y hacer un ejemplo práctico rápido. Ya veréis que lo que tratamos es que sea una plataforma bastante intuitiva y bastante rápida, ¿vale? Vamos a hacer un análisis, por ejemplo, desde principios de 2020 para ver cómo ha afectado un poco
toda la evolución de la pandemia hasta, fijaos que ya podemos analizar el día de ayer, ¿vale? 16 de febrero de 2021, ¿vale? No os voy a aburrir con todos los indicadores que hay aquí, sino que vamos a ir directamente a fijarnos en los indicadores que os comentaba que ahora estamos siguiendo muy de cerca, ¿vale? Primero, el impacto, ¿qué impacto está teniendo la pandemia en el destino, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos una evolución de las menciones turísticas desde principio de 2020 hasta esta misma semana, ¿vale? Cómo han ido evolucionando. Y abajo veis cómo la relación entre menciones turísticas y menciones turísticas que tienen relación con la pandemia, ¿vale? Es decir, aquí cuando decimos menciones turísticas coronavirus, no significa que hablen de coronavirus expresamente, sino de cualquier término, ¿vale?, que esté afectando o que tenga que ver con el universo de lo que supone la pandemia, ¿vale? De esa manera medimos que si en las conversaciones turísticas, ojo, no en general, se está involucrando mucho la problemática, ¿vale? ¿Hasta qué punto? ¿Vale? Fijaos que al principio pues, podía llegar a puntas de un 11% de las menciones turísticas que se generaron el 14 de marzo, ¿vale? Tenían que ver con la pandemia. Cuando digo menciones turísticas, quiero decir, de todo aquello que hemos captado en redes sociales, descartamos todo lo que son menciones de medios de comunicación, menciones de locales, política, deportes, todo eso se queda fuera. Nos quedamos con menciones de usuarios que sepamos que no son locales, que hablan turísticamente del destino. Turísticamente significa o que están en el destino o que muestran intención de visita o que hablan de una visita pasada, ¿vale? Esos son los tres pilares que nos dicen, vale, esa mención me sirve y pasa a, diríamos, el volumen de menciones, a la base de datos de menciones turísticas, ¿vale? En esa base de datos buscamos las relaciones con la pandemia, ¿vale? Aquí podríamos ver que en realidad, bueno, desde hace ya bastantes meses, la afectación en cuanto a impacto de la pandemia en las menciones turísticas es prácticamente nula, ¿vale? En el caso de Islas Baleares, ¿vale? El siguiente indicador que hemos visto, el de percepción de seguridad, ¿vale? Y aquí vamos a verlo por separado para que se vea más claro, ¿vale? Esto es la evolución semanal de la percepción de seguridad de estos destinos, ¿vale? Podríamos tener estos destinos competidores y además podemos tener la media española, ¿vale? ¿Qué nos dice este indicador? Nos dice cómo se percibe el destino por los mercados que están hablando del destino, ¿vale? Los turistas y potenciales turistas. De hecho, este es un indicador que ya teníamos antes de la pandemia y lo trabajamos no en Baleares y en España poco, pero sí se trabaja en otros destinos que tienen problemas de seguridad de otro tipo, ¿vale? Y además intensamente en Caribe, por ejemplo, para ver cuál es la sensibilidad a ciertos eventos, ¿vale? También lo hemos trabajado desgraciadamente con temas de atentados terroristas, ¿no? Para medir la sensibilidad de diferentes mercados de origen con respecto al mismo evento de inseguridad. ¿Qué buscamos? Pues interacciones que hablen de problemas de inseguridad, con sentimiento negativo, diríamos, y a partir de ahí generamos un ranking de 0 a 100. ¿Qué vemos? Islas Baleares, desde el principio de 2020, se ha mantenido siempre por encima de la media española en cuanto a percepción de seguridad, ¿vale? Bueno, buena noticia, partiendo de la base de que la marca España está bastante bien considerada. Ya veis que tampoco ha bajado mucho, ¿vale? El valle más grande está en 62 puntos, ¿vale? Podríamos ver otros destinos internacionales con evoluciones muy diferentes. Si lo comparamos con otros destinos, diríamos competidores directos, pues vemos que en cuanto a Baleares y Canarias, podríamos hablar casi de un empate, ¿vale? Bastante alineado, ¿vale? Si lo comparamos con otros, pues ahí sí vemos que Baleares sigue estando por encima, ¿vale? De media está por encima. También es verdad que en Costa Brava no ha afectado mucho, hay más fluctuación, o en Costa del Sol, por ejemplo, aquí ya vemos bastante más fluctuación, ¿vale? Y vemos como sí ha habido picos relativamente más serios, ¿vale? O sea que en conclusión podríamos decir que este destino, la percepción de seguridad del destino sobre los potenciales visitantes no está sufriendo, ¿vale? Ahora mismo por la pandemia. Es decir, no lo ven más
inseguro por la pandemia. Y vuelvo al hecho de que no estamos en una crisis turística, estamos en una crisis sanitaria, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto está afectando? A Baleares, afortunadamente, para los que vivimos o tenemos intereses en Baleares, no está afectando mucho, ¿vale? Ahí tenemos dos factores, impacto y percepción de seguridad. El tercer factor que había comentado antes, la demanda inspiracional. Bueno, pero ¿quieren venir? Vale, no lo ven como inseguro, pero ¿quieren venir? Sería la pregunta básica, ¿no? Bueno, pues vamos a analizarlo. Vamos a coger, por ejemplo, en el caso de las búsquedas de vuelos que se hayan realizado desde enero. Podríamos coger cualquier fecha, pero por coger algo actual. Estos son datos reales, desde principio de enero de 2021 hasta la última fecha que tengo actualizada de búsquedas de vuelos, que hace 3 días, que es del 14 de febrero, ¿vale? Para visitar las Baleares entre el 1 de junio y final de julio. O podemos irnos a final de agosto si queremos, ¿vale? Vamos a aplicar. Me voy a verano porque creo que hablar de Semana Santa tampoco tiene mucho valor, sinceramente, visto que la tenemos a la vuelta de la esquina y las perspectivas no son que haya actividad. Porque lo que quiero es que con este ejemplo nos llevemos una información valiosa a todos, ¿vale? Que es lo que busco. Es decir, os vamos a regalar una píldora de conocimiento muy difícil de obtener de otra manera, ¿vale? Con datos actualizados. Me voy a ir a los mercados de origen, ¿vale? Vamos a ver, tenemos por aquí Alemania, Reino Unido, vale, voy a seguir con esta selección. Fijaos que estamos analizando 3 aeropuertos a la vez, ¿vale? Que serían los 3 aeropuertos de las Islas Baleares, ¿vale? Y aquí vamos a entrar en una serie de conceptos interesantes, ¿vale? Fijaos que hablo de los que quieren venir en verano, ¿eh? Y aquí tengo, por un lado, un indicador de la cuota de búsquedas. La cuota de búsquedas significa qué porcentaje del total de búsquedas que están emitiendo los alemanes para cualquier destino del mundo son para para Baleares, en este caso, ¿vale? Es decir, sabemos, y lo veremos en este gráfico de aquí abajo, y lo veremos igual más claramente incluso en otros mercados. Perdona, Carlos, tenemos una anotación de Francisco para ver si puedes coger en mayo o ver un poco cómo se produce el salto de demanda, para ver un poco, y también enlazado con lo que nos decía Celine, para ver, por ejemplo, decisión de fecha de apertura, ¿no? Es decir, cuándo de repente se disparan las búsquedas a partir de una fecha concreta, para ver un poco cómo se produce el switch, cuándo puedo abrir mi hotel, etcétera, ¿vale? Si se puede tomar en este ejemplo para que lo vea. Podemos modificar las fechas y ver mayo, no hay problema. ¿Incluimos mayo? Sí, podemos incluir también mayo hasta abajo, diríamos hasta final de... No final de temporada, pero sí final de agosto, ¿vale? Para ver y hacer el mismo análisis. Os estaba diciendo, por mercados, bueno, a nivel global, fijaos, o sea, he pasado por encima sin comentarlo siquiera. ¿Qué vemos? Que el volumen de búsquedas absolutas para viajar a Baleares es mucho menor, pero para eso no hay que tener una herramienta de inteligencia turística. O sea, eso es tan obvio que no vale la pena ni decirlo, ¿no? Esta sería la evolución de búsquedas global para Baleares por fecha de búsqueda, ¿vale? Cómo está evolucionando, ¿vale? Y lo podríamos ver también por fecha de viaje. Es decir, vale, muy bien, entre enero y 14 de febrero están buscando, bueno, con ciertas fluctuaciones, pero bueno, quizá un poquito decreciente es la dinámica, ¿vale? Pero bastante estable. ¿Pero para cuándo? ¿Vale? Que son 2 maneras de leerlo. Bueno, pues las búsquedas, perdón, por fecha de viaje, ¿para cuándo están buscando, no? Vale, pues aquí parece que no se empieza un poco a realmente animar hasta julio realmente, ¿vale? No se ve un cambio de tendencia muy claro, como podéis ver, ¿vale? Pero es que los volúmenes absolutos son tan bajos que posiblemente no nos valen para eso. Y ahora os voy a explicar por qué insisto en no trabajar con
con volúmenes absolutos en este caso, ¿vale? Aquí hay un super pico de búsquedas por algún motivo, que debe ser de algún mercado en concreto, ahora lo podemos ver, ¿vale? ¿A qué me refiero con que hay tan pocas búsquedas en valores absolutos que a lo mejor no nos sirven, pero sí nos puede servir el indicador que estaba explicando, es decir, la cuota de búsquedas, que viene a ser un indicador de la potencialidad que tiene de demanda un mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo ponemos en relación a todo el universo de búsquedas que se están emitiendo desde un mercado de origen, ¿vale? Es decir, desde Alemania, ¿vale? Si nos imaginamos todos los alemanes buscando vuelos, ¿vale? Todas las búsquedas que se han hecho desde Alemania para cualquier aeropuerto del mundo, incluidos los alemanes, ¿vale? Nosotros buscamos qué parte de ese universo de búsquedas es para Baleares, ¿vale? Y nos dice, ostras, pues de cada 1.000.000 de búsquedas que están haciendo los alemanes, 12,8 están buscando para ir a algún aeropuerto de Baleares, ¿vale? Y me dice, el año pasado, en las mismas fechas, en las mismas condiciones de búsqueda y de viaje, estaban 6,4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a venir más alemanes? No. Lo que quiere decir es que el interés está ganando peso. Es decir, este mercado tiene un interés creciente por Baleares, ¿vale? Es decir, están buscando menos, pero los que están buscando, en porcentaje, buscan más para Baleares de lo que buscaban el año anterior. ¿Por qué puede ser eso? Pues por muchos motivos, entre ellos porque haya destinos a los que pues, no se estén planteando viajar, ¿vale? Dada la situación, ¿vale? Si antes se iban más lejos, pues ahora puede que estén pensando en quedarse más cerca y quedarse en destinos que se conocen, ¿vale? Una de las tendencias que estamos estudiando es que va a haber mucho más visitante repetidor, ¿vale? Para dar el paso de moverte fuera de tu país, posiblemente irás a un sitio que ya conoces, sobre todo cuando hablamos de escapadas vacacionales, ¿vale? De verano, aprovechar el buen tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí nos dice claramente, y esta sería la evolución diaria de este indicador, esta es la media para el periodo que hemos seleccionado, y nos habla también de unos indicadores bastante buenos en cuanto a la evolución de la duración de la estancia e incluso la anticipación, ¿vale? Voy a echar un vistazo porque lo que había visto con las fechas anteriores no sé si se va a replicar exactamente con estas, pero lo vemos, ¿vale? Estos son los alemanes, los británicos están pasando de 8,2 de cada millón, o sea, de 4,8, perdón, a 8,2, estarían aumentando, casi doblando, ¿vale? Los españoles están algo por encima, pero no hay una gran diferencia, ¿vale? Un aspecto destacable, ¿vale? Los franceses están aumentando, aunque la cuota de búsquedas es bastante pequeña, ¿vale? Fijaos que 8 de cada millón, ¿vale? El año pasado es que era mucho menor. ¿Por qué? Pues porque estaban buscando a un abanico de destinos mucho más amplio, ¿vale? Y en el caso de los italianos, que es lo que estaba viendo antes, me ha sorprendido mucho y por eso quería usar este ejemplo, porque a bote pronto yo no hubiese dicho eso, y yo soy de Menorca y conozco bastante las Baleares. Yo no hubiese dicho que el mercado que tiene mayor potencial de reactivación para Baleares es el italiano, a bote pronto. ¿Por qué lo digo? Primero, tiene una cuota de búsquedas muy grande, que creo que es casi más grande que la de los alemanes. Pues mira, a la par, prácticamente, ¿vale? Pensando en que los alemanes tienen todo un histórico y un bagaje en cuanto a viajar a Mallorca, a Baleares, que se me sale de Mallorca con los alemanes. Tienen una cuota de búsquedas muy grande y son los que más incrementan la cuota de búsqueda. Están triplicando, ¿vale? La cuota de búsqueda. Significa que el interés del italiano por visitar Baleares se está multiplicando por 3, ¿vale? Además, la duración de la estancia incrementa casi un 30%, lo cual es bastante interesante también desde un punto de vista de alojamiento, ¿vale? Se van a quedar mucho tiempo, ¿vale? Y en cuanto a la antelación, pues vemos un patrón bastante similar. Fijaos cómo por días es bastante claro, ¿vale? Que el italiano tiene, diríamos, de manera relativa bastante más interés en Baleares del que tenía el año pasado, ¿vale? Bastante interesante.
en valores absolutos, lo que decíamos, no nos dice gran cosa, ¿vale? Y luego podemos ir, diríamos, a bajar un escalón más y decir, bueno, ¿y de dónde son esos italianos? ¿Cuáles son los italianos que quieren venir a Baleares? Pues los puntos, lo que nosotros llamamos puntos calientes de demanda, están aquí. Pues el primero sería Milán, si sumamos los dos aeropuertos de Milán, si os fijáis hay dos, ¿vale? Venecia sería el segundo, el tercero Roma, ¿vale? También la lógica que nos diría Roma, ¿no? Pues no es Roma, ¿vale? Y de ahí podríamos ir bajando. Bueno, en Roma tendríamos que sumar los dos de Roma, pero aún así quedarían por debajo de Venecia, ¿vale? Entonces, ya hemos detectado un mercado con un potencial bastante interesante. Ojo, no estoy diciendo que vayan a venir más italianos que alemanes, ¿vale? Sería un absurdo. Sí estoy diciendo que a la hora de reactivar, con los datos de hoy en día, es más fácil reactivar a un italiano que a un británico sobre todo, o que a un francés, o se acerca bastante al alemán, ¿vale? Teniendo en cuenta que el alemán pues, es culturalmente Baleares. Esto, ¿vale? Carlos, perdona, es un poco lo que explicaba antes, sería el tipo de información que nos debe llevar a empezar a tomar decisiones ya para mover la aguja en un sentido o en otro. Entonces, aquí las preguntas serían, por ejemplo, si el departamento de e-commerce debería empezar a activar muchas campañas de búsqueda y posicionamiento en Italia y en esas ciudades para keywords que antes no se debían de estar contemplando. Si, por ejemplo, en las OTAs debo de trabajar más por pujar por visibilidad en búsquedas desde Italia, mirar a ver cuál es mi comset desde Italia, o incluso a nivel del departamento de operaciones, ver si se prevé más cliente italiano, qué tipo de gustos tiene, qué se puede encontrar en el buffet, si tengo gente que habla italiano en las recepciones, etc. O sea, fijaros, o sea, cómo todo esto puede, de alguna manera, a nivel 360, modificar decisiones que luego tienen que ver en la repercusión de la satisfacción del cliente o, como decía Carlos, en la lucha por captar ese cliente potencial, el adelantarnos a la competencia. Además, aquí hay, claro, por ejemplo, un seguimiento de dos compañías como puede ser Volotea y Vueling, que han mejorado mucho la conectividad con aeropuertos de Italia y con conectividad a Baleares, ¿no? Entonces, para que veáis un poco como antes, la idea sería, oye, no, bueno, pues voy a una feria, converso, me dicen, otro colega me comenta o tal, o creo que, ahora no, esto es objetivo, o sea, aquí tenemos delante un escenario con el cual nos podemos presentar a la dirección general o al CEO de la compañía y decirle, oye, hay que movernos hacia esta dirección y para eso vamos a poner en práctica estas acciones, ¿no? Es un poco el claro ejemplo para que veáis de lo que hace 5 años podía ser una bola de cristal o una intuición a lo que hoy en día pues son datos que podemos ir haciendo seguimiento en el tiempo o a nivel diario para ver si las tendencias se confirman. Sí, totalmente. Es que a nivel de activación de campañas es dónde a nivel país, dónde a nivel ciudad, cuándo a nivel anticipación, tenemos anticipación, ¿vale? Aquí lo tenemos por tramos, y cuándo a nivel activación. Ostras, no es lo mismo activar un jueves que activar un domingo, porque sabemos que los italianos el domingo buscan vuelos, ¿vale? El 20% de las búsquedas están hechas en domingo. No es un dato poco relevante este, ¿vale? Esto ahora lo cruzamos con lo que comentabas, Óscar, sabemos que quieren venir, ¿vale? Pueden venir, pues vamos a ver si tienen posibilidad de venir. Vamos a entender que, hablando de Baleares, van a tener que venir en avión, ¿no? Entonces, me voy y veo cómo está la programación aérea a futuro para mayo y agosto, de mayo a agosto, desde Italia, ¿vale? Pues simplemente, tan simple como cambiar de pantalla y elegir Italia, ¿vale? Y vamos a ver si se corresponde. Voy a ir a la ficha del país, ¿vale? Me dice que crece un 147% la capacidad aérea desde Italia, ¿vale? Eso tampoco nos dice nada porque me lo está comparando con 2020, ¿vale? ¿No? Esto ahora es un proceso que estamos implementando para que lo podamos comparar con años anteriores a 2020, porque el 2020 no es un año que nos sirva de referencia para nada, ¿no? Si vamos a los puntos de conectividad, pues bueno, vemos que primero vemos aquí una oportunidad clara de incrementar conectividad con Venecia. Fíjate, Venecia es el 10º aeropuerto por conectividad y el primero por interés, por búsquedas, ¿vale? Aquí
Esto, si estamos hablando con un destino turístico, ¿vale? Habría que definir, aquí estamos viendo agregadamente 3 islas, ¿vale? Habría que definir de qué isla hablamos, pero yo aquí lo que veo es un defecto en cuanto a facilidad de acceso para la gente que sale desde Venecia, que igual no son solo los venecianos, sino que hay un rango de influencia más amplio, ¿eh? Ahí hay una falta de plazas. Pero por otro lado, lo que es Milán y Roma, ¿vale? Que eran los principales, pues están bien conectados y creciendo, ¿vale? Y además, como tú decías, Óscar, vemos qué compañías están conectando las Baleares con Italia, ¿vale? Y aquí vemos la diferencia interanual. Volotea está creciendo casi un 800%. Bueno, los porcentajes son escandalosos, pero son 34.000 plazas, ¿vale? Neos 46.000 plazas, ¿vale? Estamos hablando de mayo a agosto, ¿eh? Y programadas a día 28 de febrero, ¿vale? Perdón, 16 de febrero, es decir, que esto se puede incrementar, también se podría disminuir, pero existe la posibilidad incluso de que incremente, ¿no? ¿Cuál sería un buen socio a la hora de hablar de promocionar conjuntamente el destino Baleares? Pues, o mi cadena hotelera, pues igual Volotea puede ser un buen socio, ¿no? Aquí, cruzando, incluso, como os decía, podemos ir a precios de vuelos en cuanto a facilidad de acceso. Es decir, vale, ¿pueden venir? Sí. En cuanto a plazas, sí. En cuanto a precios, ¿cómo está? Pues me voy a... tengo Italia. Bueno, voy a coger unos cuantos para comparar. Por ejemplo, los 5 principales. En este caso, puedo ver precios de vuelos hasta 6 meses vista, o sea que no puedo ver agosto, pero sí puedo ver, bueno, sí, hasta el 4 podría ver, pero voy a coger de julio este periodo, por ejemplo. Vale, y países, España, Alemania, Reino Unido y Francia, además de Italia. Vale, este es el gráfico de evolución semanal de precios para volar desde estos países, en general, luego lo podemos ver por aeropuertos, para llegar a Baleares, ¿vale? Fijaos que los precios, vamos a ir añadiendo para verlo más claro. Italia, bastante más barato que Alemania. Más barato también que Reino Unido. Más barato que Francia. Es decir, de los países internacionales ya de por sí es el más barato, ¿vale? Y con España está ahí. O sea, no hay grandes diferencias cuando estamos hablando de un mercado doméstico, ¿vale? Es decir, la facilidad de acceso en cuanto a precio de vuelo es muy buena desde Italia. O sea, ya tenemos una serie de factores que se van añadiendo a decir, bueno, a ver, todo apunta a que los italianos a la que puedan van a venir. Entonces va a ser más fácil venderles una habitación ahora a los italianos que a los británicos posiblemente, ¿vale? Aunque británicos van a venir más, repito, no es una cuestión ahora de decir van a venir más italianos, ¿no? Y aquí pues podríamos ver a qué aeropuertos, ¿no? Qué aeropuertos suben de precio y bajan de capacidad, por ejemplo, ¿vale? Que sería lo que pasa con Fiumicino, por ejemplo. Está aumentando la capacidad y está bajando el precio medio, por lo cual sabemos que ahí diríamos que es una buena parcela de caza, y permitirme la expresión, ¿no? Para captar clientes. Un ejemplo muy concreto de todo esto, que estamos trabajando con un cliente hotelero. Oye, si sabemos dónde están los puntos calientes a nivel ciudad en los países, ¿vale? Supongamos que es Italia, y sabemos que el patrón de visitantes se va a guiar un poco por repetición, ¿vale? Es decir, va a ser más fácil que repitan un destino a que exploren un destino nuevo, ¿vale? Tiremos del CRM y tiremos de lo que sabemos, ¿vale? Sabemos que desde Italia van a poder venir, sabemos que desde Milán, desde Roma, desde Venecia, hay mucho interés. Bueno, vamos al CRM, ¿qué clientes hemos tenido de esas ciudades? Tenemos sus datos, o sea, se puede hacer cirugía del marketing, una campaña hipersegmentada para ese tipo de cliente y empezar a mover las reservas para ese periodo. Ese es un ejemplo muy, muy práctico, que la implementación requiere trabajo, pero que el retorno de lo que puede ser eso no tiene nada que ver con un retorno de una campaña habitual. O sea, es cirugía, como digo. Pues esto es un poco el ejemplo, quizá un poco rápido, que
que os quería mostrar, ¿no? Con datos reales. Si queréis hacer alguna consulta sobre los destinos, lo podemos ver, cambiar fechas, ningún problema, ¿eh? ¿Alguien se anima? Yo, Carlos, lo que te diría es que si puedes hacer para ir terminando del sentimiento social alguna visión un poco para que vean toda la posibilidad también que hay en redes Vale. con comentarios respecto, por ejemplo, pues a un parámetro en concreto desde alguna ciudad, que luego esto lo puedes utilizar tanto a nivel de keywords para búsquedas o incluso para cambiar tus descripciones en la página web del hotel, etcétera. O sea, decir un poco Sí. qué tipo de posibilidades tiene la herramienta. Y ya si te parece con eso, pues si alguien tiene alguna pregunta para ir terminando. Vale, perfecto. Pues sí, esa parte sería un poco la parte de comportamiento que analizamos a través de el análisis de redes sociales, ¿vale? El comportamiento lo podemos analizar desde la óptica de los orígenes de los usuarios que están hablando del destino, de los productos turísticos, de los atractivos y de ciertos aspectos, ¿no? Partiendo de la base del origen, por ejemplo, que podríamos verlo incluso por regiones, ¿vale? Cogiendo este top 5, por ejemplo, y desde las fechas que hablábamos, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, podemos comparar de una manera relativamente sencilla cuáles son las percepciones, la diferencia de percepciones que pueden tener estos mercados, ¿vale? Lo voy a poner como tabla, que se ve más fácil. A nivel satisfacción global, ¿vale? Que suma toda una serie de conceptos que ahora vemos, lo que nos está diciendo es que el británico, y fijaos, casualmente el italiano, ¿vale? Aquí añadimos otra capa de datos en favor de los italianos, son los que tienen una percepción global mejor de Baleares, ¿vale? ¿En qué se basa? Pues por lo que estoy viendo, ¿vale? El italiano tiene la mejor percepción, por ejemplo, en cuanto a producto turístico, ¿vale? Mientras que el español, pues tiene estamos hablando de un baremo de 0 a 100, ¿vale? Que no lo he dicho, pues es el que tendría un baremo, diríamos, un indicador más justo. Percepción de seguridad, ¿vale? Como os decía, súper clave en estas fechas. Muy bueno para todos. Aquí el único que baja de 90 puntos es Francia, pero se sigue manteniendo en 80 puntos, ¿vale? Tenemos incluso un indicador de percepción climática. Esto es muy interesante y esto lo hemos trabajado en comunicación bastante. No en Baleares, pero sí en destinos caribeños o en Canarias. ¿Por qué? Aquí lo que medimos es la percepción, cómo se percibe climáticamente un destino, ¿vale? Evidentemente no podemos cambiar el tiempo, ¿vale? La climatología, pero sí podemos ver cómo reaccionan ante factores climatológicos los diferentes mercados, ¿vale? Para comunicarles mejor o peor, o para generarles unas expectativas u otras, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Un ejemplo práctico, Canarias. Oye, campaña de invierno. Si para ciertos mercados del norte de Europa utilizáis imágenes muy veraniegas, ¿vale? Vamos a suponer una familia haciendo snorkel, les vais a generar la expectativa de que van a venir a Canarias y van a poder meterse en el agua de esa manera, pues como si estuviésemos a 30 grados. No es el caso. Es decir, en enero y en febrero en Canarias, pues la temperatura media, no sé si son 20 grados o algo más, se está cojonudo hablando en plata, sobre todo si vienes de un sitio muy frío, pero no le generes la expectativa de hacer deporte acuático a lo mejor, ¿vale? Dale otra, porque ya le va a valer y cuando esté en el destino su satisfacción va a crecer, porque no se va a sentir como que no es lo que esperaba, ¿vale? Es ese tipo de trabajo y lo mismo puede valer para una cadena hotelera, ¿no? Es decir, al final lo que os decía, van a venir al destino, no al hotel. Entonces, ¿qué pueden hacer en el destino? Y esto es cada vez más, ¿no? Cada vez más esa percepción de, bueno, queremos un visitante que venga por el destino, por las características del destino, no para estar en el hotel, ¿no? Esto es una evolución que ya también venís viendo desde hace tiempo, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Diferencias en cuanto a interés, ¿vale? ¿Qué les interesa a estos mercados cuando hablan turísticamente de Baleares? Bueno, pues no nos va a extrañar que el ocio nocturno esté muy arriba. ¿Por qué? Porque está Ibiza metida en el paquete, ¿vale? Y Ibiza evidentemente es un icono global y eso suma, ¿vale? Además de que evidentemente en las demás islas también hay, ¿vale? Pero sí podemos ver diferencias claras, ¿vale? Fijaos, los españoles
y los franceses tienen menos interés en el ocio nocturno de lo que pueden tener los demás mercados que estamos viendo aquí, ¿vale? En cuanto a familiar, claramente el nacional, cultural, lo mismo, ¿no? Y si nos fijamos en los italianos, siguiendo con el ejemplo, decir, bueno, ¿y qué les decimos a estos italianos, ¿vale? Ocio nocturno, dado el contexto actual, no es un producto a potenciar porque está anulado y no sabemos cuándo se va a poder reactivar de la manera, diríamos, habitual, ¿no? Entonces, posiblemente no habría que hacerse mucho hincapié en eso, pero en el resto sí sabríamos que o proponerles otro tipo de ocio, ¿vale? Relacionado con lo que viene a ser ocio nocturno, sol y playa, cultural, ¿vale? Y ya seguido de prácticamente gastronómico, sería lo que más les interesa, ¿vale? Bueno, pues en ese orden. Y no solo les podríamos hablar diríamos, saber de qué tipo de productos, sino como decía Óscar, si nos vamos a productos turísticos, podemos ir a ver qué conceptos son, voy a seleccionarlos todos, dentro de cada producto turístico, qué conceptos son los que están generando más interés, ¿vale? Tanto en general como por mercados turísticos. Por ejemplo, ahí van cargando los datos. Aquí me está agregando bastantes destinos grandes, no solo las islas, sino que dentro de cada isla hay destinos y eso le hace trabajar un poco más, pero ya veis que es bastante rápido, ¿vale? Y aquí también pensar que, claro, el top que me va a sacar de atractivos, me está agregando todos los destinos de Baleares, pero ¿qué podemos ver? Conceptos. En cultural, oye, ¿qué conceptos son los que están mencionando más cuando hablan de las Islas Baleares turísticamente y además relacionado con el producto cultural? Pues estos serían los principales, ¿vale? ¿Y qué atractivos son los principales, los que atraen más la atención de estos visitantes cuando hablan culturalmente del destino Baleares? Pues el primero es la Catedral de Mallorca, con mucha diferencia, ¿vale? Aquí lo conveniente que sería filtrar, es decir, bueno, vamos a estudiar isla por isla o incluso destino por destino, si nos vamos a Mallorca, ¿no? Una cosa es Palma y otra cosa es Sóller, son cosas diferentes, pero sí nos puede dar esa información de decir, bueno, ¿qué imagen, qué creatividad le pongo a la web, ¿vale? A la web cuando se conecta una IP desde Italia, desde Francia. Bueno, no tiene por qué ser la misma. Eso hoy en día está muy de la mano. No es complicado. O las creatividades que podamos hacer para publicar en ciertos portales, en partners, etcétera, etcétera. Se puede hipersegmentar de una manera muy potente, ¿vale? Eso podrían ser ejemplos. Mira, ¿veis lo que os decía de Ibiza, del ocio nocturno? Al final se lo queda prácticamente todo Ibiza en este caso, ¿no? Habría que, bueno, ahí entra el megaparque en Mallorca. Habría que, diríamos, aislar, que se puede segmentar, es decir, este análisis y este ejemplo lo podríamos hacer por islas o incluso por destinos más pequeños. Vale, Carlos, yo creo que más o menos un poco hemos cumplido con el objetivo que buscábamos y era un poco meterle ese gusanillo a todos los alumnos y alumnas de las posibilidades que te da la información y el dato transversalmente en todos los puestos de trabajo para desarrollo de contenidos, engagement con el cliente, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría un poco terminar lanzando pues una pregunta a nivel común. He visto comentarios de gente que está muy interesada. Como os digo, esto tiene un lado eminentemente práctico, que es el que os hemos tratado de resaltar, o sea, que no es teorizar en la nube, sino que tiene una aplicación y cada vez más, y yo creo que ahora con la velocidad a la cual va la digitalización, pues lo veremos mucho más y pronto en vuestros puestos. Y bueno, abiertos a que le podáis preguntar a Carlos algún tema. ¿Ha habido alguna compañera vuestra que ha dicho si esto es extrapolable a grandes cadenas, a destinos, por supuesto, y también a pequeños hoteles? O sea, decir, lo bueno que tiene, como ha dicho Carlos, la plataforma es que es cloud, es modulable, lo puedes consultar a diario, trimestral, anualmente, para que todo el mundo dentro de su liga pueda tener un acceso a los datos democrático y tomar decisiones en función de lo que le pueda interesar.
Entonces, ya os digo, abiertos un poco a recoger vuestras dudas y si no, bueno, pues habéis conocido a Carlos, sabéis su empresa y si os queréis poner en contacto con él, pues bueno, encantados de daros su correo, su teléfono, etcétera. Sí, sí, totalmente. Estamos abiertos a colaborar con lo que necesitéis, así que podéis, bueno, de hecho, si quieres, Adela, compartir mis datos de contacto, mi email, no hay problema, ¿eh? También me podéis contactar por LinkedIn, por Twitter, ya le paso a Adela los datos y estamos en contacto. Pues por nuestra parte, eso, decir que si hay aquí hay una pregunta que si trabaja Mabrian con África por parte de Selin. No actualmente, pero no porque no podamos, sino porque no tenemos ningún cliente en África como tal. Estamos monitorizando bastantes destinos, ¿vale? Ahora se me ocurre Egipto, por ejemplo, ¿no? Hay opciones, pero actualmente no estamos trabajando en África. Ok, pues ya os digo, más o menos un poco hemos cumplido el tiempo. Reiteraros a todos vuestro agradecimiento por haber asistido al webinar y nada, y abiertos a cualquier duda que os surja luego en un poco pues en el pensamiento posterior de todo lo que nos ha dicho Carlos. Y Carlos, darte las gracias y la verdad es que extraordinario. Y bueno, pues me alegro que hayan tenido oportunidad todos los alumnos de Hotel City de compartir contigo este webinar y esta tarde tan interesante. Pues de nada y gracias a vosotros. Yo encantado de compartir un poco lo que hacemos. Por mi parte también me gustaría agradeceros a vosotros por el webinar. La verdad es que ha estado súper interesante y a nuestros alumnos les ha gustado mucho. Y también agradecer la participación de los alumnos. Ahora mi compañera Cristina os pondrá en el chat el enlace de la encuesta, así que por favor contestadla y así iremos mejorando poquito a poquito entre todos. Y por otra parte, la semana que viene empieza una nueva promoción de Hotel City, la 4ª promoción ya, por lo que el miércoles no habrá webinar. Nos vemos el siguiente miércoles, el miércoles 3 de marzo a la misma hora con nuestra experta Fina Montoro y en el que se tratarán los temas de ancillaries. Os espero a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.